Empecemos otra vez. Sí. Ok. Vamos en esta presentación, tengo algunos mecanismos responsables de las alteraciones de difusión y que por ende son responsables de la diferencia alveolar arterial y oxígeno. Esto sería un pulmón normal, ¿verdad? Que nos daría una diferencia alvéolo arterial de oxígeno normal dentro de los límites esperados. Este sería un pulmón enfisematoso. Ustedes ven que han desaparecido o van desapareciendo a lo largo del tiempo los tabiques interalveolares y por lo tanto el alvéolo se va haciendo más parecido a un gran saco que a múltiples pequeños elementos. En estos casos el intercambio de gases disminuye porque disminuye el área de superficie. ¿Okay? Recuerden que para el intercambio de gases se necesitaba las características de difusibilidad del gas, el área de superficie para la difusión, el espesor de la membrana y la diferencia de presión que era la presión propulsora. Cualquiera de los elementos que fallen me va a dar como resultado una falla en la difusión que nosotros la vamos a leer o la vamos a mirar como una diferencia alvéolo arterial de oxígeno cuando esa falla es lo suficientemente grande para ponerse de manifiesto en reposo. ¿Sí? En este caso tenemos una enfermedad fibrótica pulmonar, es decir, la fibrosis pulmonar. En estos casos hay un aumento, además de disminuir la complianza, lo que afecta a la ventilación, que luego recuerden que era compensada por frecuencia, ¿sí? La falta de incremento, la disminución de la confianza que impedía aumentar la profundidad de las respiraciones se compensaba con aumento de la frecuencia, lo que hace que no haya grandes cambios en la presión parcial de gases, pero sí una tendencia a bajar la PCO2. Pero la fibrosis pulmonar también aumenta el espesor de la membrana alveolo capilar por la presencia de tejido fibrótico en sitios donde no debe estar y por lo tanto disminuye la difusión y podrá producir diferencias alvéolo arteriales de oxígeno mayores a las esperadas. El edema pulmonar, es decir, ahora este espesor aumenta porque se interpone líquido. ¿Sí? En el edema pulmonar, cualquiera sea la causa, la PO2 es el gas más afectado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la difusión del CO2 es muchísimo mayor que la del oxígeno y pudiera eventualmente estar muy cerca de los valores normales. En cambio la PO2 pues baja drásticamente. ¿Ok? Bueno, y aquí tienen una serie de casos clínicos. No los voy a leer, son para ustedes. Ustedes los tienen que ir resolviendo hasta donde puedan. Tienen el fin de semana. ¿Ok? Hay varios. ¿Ok? Son sencillitos, tienen aquí todos los datos y las explicaciones. ¿Ok? Y luego tienen un caso que tienen que revisar, que es el último. ¿Ok? Y vamos a pasar a la próxima diapositiva. Eso se los dejo a ustedes esa es la presentación, ¿qué? 11. Es la presentación número 11. Entonces ustedes se leen los casos clínicos y tratan de resolverlos con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Ok. Lo que nos queda por estudiar en estas clases son las situaciones particulares o especiales. Y vamos a ver ejercicio, altura y buceo. Nos vamos a limitar a esta porque no hay más tiempo. Y luego nos falta estudiar
la regulación central del sistema y el equilibrio hacia el base. Eso es lo que nos falta. ¿Okay? Entonces, en el día de hoy vamos a estudiar algunos aspectos relacionados con el ejercicio, con la respiración en diferentes alturas y con el buceo. ¿Okay? Al final de estas diapositivas ustedes verán que hay unas diapositivas relacionadas con la inmersión libre. Eso es para que ustedes vean, es anecdótica más que para las clases que siguen. ¿Okay? Entonces empecemos con las modificaciones respiratorias del ejercicio. Para estudiar las modificaciones respiratorias del ejercicio siempre se hace uso de dos poblaciones de individuos, personas normales, sedentarias, que no hacen de ejercicio rutinario, y personas realmente entrenadas. Si usted hace ejercicio esporádico, eso no es entrenamiento. El entrenamiento es una manera sistemática de hacer ejercicio que produce cambios reales dentro de las distintas funciones orgánicas. Si usted hace ejercicio muy esporádico, eso no le produce ningún cambio funcional. ¿Okay? Entonces, por eso hablamos de personas entrenadas y personas no entrenadas. ¿Okay? Lo primero que vamos a examinar es la ventilación minuto durante un ejercicio físico cualquiera. En este caso tenemos dos tipos de ejercicios, ya verán por qué. Normalmente el ejercicio empieza en esta columna. Esta es una situación inmediatamente previa al ejercicio y este es el reposo. ¿Okay? Si ustedes desde la posición de reposo se deciden en un momento dado empezar a hacer un ejercicio, hay un evento preparatorio al ejercicio que aumenta la frecuencia ventilatoria aún sin haber empezado a hacer el ejercicio y se produce un pequeño aumento de la frecuencia respiratoria. Este aumento es mayor dependiendo de qué ejercicio se va a hacer. ¿En qué sentido? Si se trata de un atleta de alta competencia que se para en la salida de un evento deportivo, a ese atleta le va a subir mucho más la frecuencia ventilatoria si no lo entrenan para tal fin. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay muchos eventos psicológicos y de estrés que suben la frecuencia ventilatoria previa al ejercicio. Y dentro de los programas de entrenamiento existen programas especiales para minorizar esos efectos. Porque si aumenta mucho la ventilación, estamos usando las reservas para el ejercicio en la situación previa del ejercicio y del rendimiento bajo. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que sucede entonces es un evento anticipatorio, que es justo previo al ejercicio, que es un pequeño incremento de la ventilación minuto. Luego, durante el ejercicio, si el ejercicio no es máximo, sino es un ejercicio que se denomina submáximo, donde se logra tener un estado estable, entonces ocurrirá un incremento brusco inicial de la ventilación hasta que se alcance un estado de equilibrio donde la producción de CO2 y el consumo de oxígeno tisular están en equilibrio con la ventilación y por lo tanto la ventilación se mantiene estable. ¿Sí? O sea, al principio todo sube porque subió el metabolismo celular. Cuando el metabolismo celular se acopla a la ventilación, se adquiere el estado estable, ¿okay? Que es mucho más alto que el estado de reposo. Cuanto más alto, cuanto mayor sea el ejercicio. ¿Okay? Siempre que el ejercicio no sea un ejercicio máximo. ¿Okay? Una vez terminado el ejercicio, termina el plató, hay un descenso brusco inicial en los primeros segundos de la ventilación, seguido de un descenso mucho más lento hasta que la ventilación se equilibra con la ventilación inicial. Estas son las modificaciones de la ventilación pulmonar, de la ventilación total, que sería volumen expiratorio minuto,
en un ejercicio que se llama submáximo. ¿Ok? Si ahora examinamos un ejercicio máximo, es decir, un ejercicio donde la carga de trabajo alcanza la máxima carga de trabajo posible para ese individuo, cualquiera que sea el ejercicio que usted examine, entonces usted va a tener el estado de reposo, el estado anticipatorio, un aumento brusco inicial de la ventilación y luego no se da el plató. ¿Por qué? Porque sigue aumentando la carga de trabajo, no hay posibilidad de compaginar y de mantener o de equilibrar la ventilación con la producción de CO2 y el consumo de oxígeno, porque siguen aumentando. La producción de CO2 y el consumo de oxígeno aumentan en paralelo a la carga de trabajo. Si aumenta la carga de trabajo, los músculos trabajan más, consumen más oxígeno, producen más CO2. Si aumentas más la carga de trabajo, pues eso aumenta más. ¿Sí? Pero como la carga de trabajo sigue incrementándose hasta el máximo, no hay posibilidad de adquirir un estado estable como en el caso anterior. Por lo tanto, a partir de cierto momento, seguirá aumentando la ventilación, pero con una pendiente un poco menor a la anterior. ¿Okay? ¿Hasta cuándo va a aumentar? Hasta que se alcance la tasa máxima de ejercicio y en ese momento termine o finalice el ejercicio. ¿Okay? Al finalizar el ejercicio, pues sucede lo mismo que en el caso anterior, pero desde un nivel más alto. Hay un descenso brusco inicial de la ventilación minuto y luego hay un descenso más lento, adquiriéndose los valores de reposo en un tiempo más prolongado. ¿Okay? Así se comporta la ventilación durante el ejercicio, tanto en entrenados como no entrenados. ¿Esos serían ejercicios aeróbicos? Claro, por supuesto, estamos hablando en realidad son todos los ejercicios, pero el consumo de oxígeno incrementado está en un ejercicio aeróbico. ¿Okay? Porque los ejercicios anaeróbicos son de tan corta duración que no hay tiempo para que esto se produzca y no dependen de un consumo de oxígeno incrementado. Bueno, vamos a hacer un paréntesis que es el siguiente. Ustedes recordarán por bioquímica que nosotros tenemos en el cuerpo 3 sistemas energéticos que pueden producir ATP. El primero, el más rápido, que requiere una sola reacción enzimática, se llama sistema de fosfocreatina. ¿Sí? La fosfocreatina se transforma en creatina, liberando su fósforo y el fósforo se utiliza para la formación de ATP. Ese sistema energético es el que usan los corredores de 100 metros planos en 10 segundos. ¿Sí? Un corredor de 100 metros planos en 10 segundos solo usa fosfocreatina, no usa más nada. Por lo tanto, usted no verá en esos 10 segundos aumento de consumo de oxígeno, pero sí lo puede medir en la recuperación. ¿Por qué? Porque la recuperación de la fosfocreatina se hace a base de oxígeno, por lo tanto usted puede medir lo que se hizo en el ejercicio anterior con el ejercicio, con el oxígeno medido en recuperación. ¿Sí? ¿Sí me sigue? En recuperación estaría aumentando la frecuencia cardíaca. En recuperación usted tiene un aumento de la función respiratoria y del consumo de oxígeno para reponer lo que gastó en el ejercicio, anaeróbicamente. ¿Okay? El segundo sistema energético que tenemos solo consume carbohidratos, que es el sistema de ácido láctico, es decir, la vía de la degradación incompleta de carbohidratos, donde una hexosa se transforma en una triosa, que es el ácido láctico. ¿Sí? Porque recuerden que la degradación de los carbohidratos va de glucosa hasta ácido pirúvico y de ahí al ciclo, bueno, de ahí a formar acetilcoenzima A y al ciclo de Krebs. ¿Sí? En cambio, si no hay oxígeno disponible o si no hay ATP disponible a la velocidad requerida, entonces esto se desvía hacia la formación de ácido láctico. Es una degradación incompleta porque solo se divide la glucosa en dos. El ácido láctico tiene 3 carbonos y la producción de ATP, en vez de ser 38 como era en la degradación completa, ahora es de 2.
2 a 3. ¿Okay? Y además produce ácido láctico, y el ácido láctico inhibe la misma reacción que lo produce. Cuando se acumula, inhibe la reacción de piruvato ácido láctico. ¿Sí? Eso se llama inhibición por sustrato. ¿Sí recuerdan eso de la química? Bueno, ese es el segundo sistema energético que nosotros tenemos, y es un sistema energético que no puede trabajar solo. O sea, él no abastece la energía de ningún ejercicio por sí solo. O trabaja con la fosfocreatina o trabaja con el sistema eléctrico. Entonces, ejemplo de utilización de ese sistema: con fosfocreatina, las carreras de 400 metros de pista, o las carreras de natación de 50 metros de natación estilo libre, utilizan fosfocreatina y ácido láctico. ¿Okay? Y el tercer sistema que tenemos energético es el sistema aeróbico. ¿Okay? Como el sistema aeróbico tiene muchos pasos enzimáticos, la velocidad con que aporta ATP pues es más lenta comparado con los otros dos sistemas. De los tres sistemas, el más rápido es el de fosfocreatina. ¿Okay? Entonces, cuanto más rápido y potente sea un ejercicio, pues mayor la fuente energética se desviará hacia la fosfocreatina. Y cuanto más lento sea el ejercicio, aunque sea un ejercicio, por ejemplo, un maratón, no es que no consuma ATP o que sea un ejercicio muy suave. Un maratón es una carrera de 42 kilómetros, una carrera larga, o sea, consume mucho oxígeno, pero la velocidad con que necesita ese oxígeno es mucho más baja, y la provee generalmente el sistema aeróbico. Pero cualquier aceleración durante la carrera, entonces la hace a expensas de los otros sistemas. ¿Okay? ¿Sí me sigue hasta aquí para hacer la aclaratoria que ella, de la pregunta que ella hizo? Ok. Aquí ustedes pueden ver lo siguiente. Ok, estos son los cambios de la ventilación, igualito que como vimos hace rato. El cambio previo al ejercicio, el aumento rápido, luego más lento, el plató y luego el descenso. ¿Sí? Pero cuando se examina la ventilación en función de la carga de trabajo, se puede observar que existe inicialmente una relación lineal. Aumenta la carga de trabajo, aumenta la ventilación. Aumenta la carga de trabajo, aumenta la ventilación. ¿Sí me siguen? Es como si ustedes agarraran los puntos máximos de esta curva para cada carga de trabajo. ¿Sí me siguen hasta ahí? Y entonces la grafican aquí en una línea recta que tiene una pendiente que va a depender del entrenamiento. ¿Okay? Y ya veremos por qué. Pero cuando nos acercamos al trabajo máximo, de pronto esta curva se desvía. Es decir, no sigue la misma pendiente esperada que había seguido para cualquier carga de trabajo submáxima. ¿Sí? De pronto la curva se desvía. La razón por la que ocurre este fenómeno se debe a dos cosas fundamentales. El aumento excesivo de la ventilación, por un lado, debido a la acumulación de productos ácidos dentro del sistema, que son, por un lado, productos derivados del CO2, hidrogenado y producto del CO2, pero sobre todo hidrogenado y producto de ácido láctico acumulado, más que hidrogenado en el CO2. ¿Por qué no hidrogenado en el CO2? Aunque se produzca mucho, porque ellos están compensados con la ventilación y normalmente no son causa de cambios de pH. Si la ventilación compensa el CO2 producido, todo el CO2 acumulado es eliminado y por lo tanto el pH arterial no cambia. ¿Sí me sigue? Pero si se acumulan ahora otros elementos ácidos, entonces ahora empieza a acumularse hidrogenado y entonces se disparan mecanismos hiperventilatorios que tienden a eliminar más CO2 para compensar esa disminución del pH. Y esa es la razón por la que esto se desvía y aumenta la pendiente hacia el ejercicio máximo.
aumenta la pendiente ventilatoria, es decir, aumenta más la ventilación de lo que se esperaría para cualquier otra carga de trabajo. ¿Sí me sigue? Es decir, si yo tengo una pendiente X que me dice que hay una relación proporcional entre carga de trabajo y ventilación, pues aquí, cuando llego a este nivel, yo tendría que seguir esta línea punteada, es decir, seguir con la misma relación ventilación-carga de trabajo. Cuando se desvía esta relación, es decir, se hace mayor la pendiente, mayor la ventilación, que es lo esperado para la carga de trabajo, tiene que haber algún elemento que lo justifique. Y ese elemento que lo justifique es la acumulación de elementos ácidos extra que deben ser eliminados. ¿Ok? Entonces, el ácido láctico no puede ser eliminado durante el ejercicio. Recuerden que el ácido láctico no puede, dentro del músculo esquelético, no puede revertirse la reacción ácido láctico a ácido pirúvico. Eso solo pasa en el hígado. Por lo tanto, el ácido láctico debe salir del músculo y entrar al hígado para poder ser metabolizado. El corazón también usa ácido láctico. Pero la tasa con que se produce, pues no es mucho más alta que la tasa con que se puede metabolizar durante el ejercicio y por lo tanto se acumula. Y eso baja el pH, y ese descenso del pH, ustedes verán que nosotros tenemos en el sistema una serie de detectores o de sensores que estimulan la ventilación cada vez que baja el pH. Y por lo tanto, hay un estímulo extra de la ventilación que se manifiesta por este ascenso de la carga. ¿Ok? Esto que acabo de explicarles está aquí representado. Ustedes ven aquí volumen expirado minuto, aquí ven producción de CO2. Ustedes ven que el volumen expirado minuto y la producción de CO2 van paralelas, ¿sí? Y aquí tienen consumo de oxígeno, aquí tienen pH y producción de bicarbonato. Si ustedes ven, hasta este momento, cuando la relación entre carga de trabajo y las distintas variables era lineal, ¿sí? Entonces no había cambios en la pendiente. A partir de en estos momentos, ustedes pueden observar que aquí tenemos una acotación que dice amortiguación isocápnica. Es decir, aquí hay una amortiguación del pH, pero de pronto, cuando ya las curvas se desvían, miren cómo va el pH. ¿Sí lo ven? El pH empieza a bajar y entonces las curvas empiezan a subir. ¿Sí lo ven? Lo que acabamos de explicar aquí. Ok. La carga de trabajo aeróbico se puede medir por consumo de oxígeno. Es decir, una de las medidas de carga de trabajo es el consumo de oxígeno. A más carga de trabajo, más consumo de oxígeno. No les puedo traer todas las diapositivas, todas las curvas, porque sería interminable. Pero acéptenme que en la medida que aumenta la carga de trabajo, pues aumenta el consumo de oxígeno. Y es lógico, porque la carga de trabajo implica más trabajo muscular y el trabajo muscular pues, se hace con ATP y se hace con oxígeno, a excepción de los casos anaeróbicos estrictos que acabamos de explicar. Lo que quiere decir que si hay una relación lineal entre carga de trabajo y consumo de oxígeno, pues entonces cualquier variable que yo mida en función del consumo de oxígeno, pues es lo mismo o sería lo mismo que decir que esa variable está cambiando en función de la carga de trabajo. ¿Sí me sigue? Entonces ustedes ven aquí, por un lado, en estas gráficas vemos volumen expirado minuto en función del consumo de oxígeno en distintas condiciones. Aquí tenemos consumo de oxígeno de reposo y consumo de oxígeno máximo. ¿Okay? Y aquí tenemos lo mismo, volumen expirado minuto en función de la producción de CO2 de reposo y de la producción de CO2 durante el ejercicio máximo, que sigue las mismas variables que el consumo de oxígeno. Si la carga de trabajo se modifica en función del consumo de oxígeno, la carga de trabajo también se modifica
proporcionalmente a la producción de CO2. ¿Ok? Entonces, en las líneas punteadas tienen individuos no entrenados y en las líneas continuas tienen individuos entrenados. Y entonces aquí se puede ver, primero, que inicialmente para cargas submáximas de trabajo, la relación entre consumo de oxígeno y volumen expirado minuto es lineal, ¿sí? Cuando nos acercamos a la carga máxima de trabajo en cada uno de los casos, entonces la curva se desvía, se hace más pendiente, aumenta la pendiente de la relación por las causas que dijimos anteriormente. Pero entonces el consumo máximo de oxígeno lo alcanzan los individuos no entrenados antes que los individuos entrenados. ¿Por qué? Porque el entrenamiento se supone que mejora la carga máxima de trabajo. Los individuos no entrenados pueden hacer menos trabajo que los entrenados. ¿Okay? Por lo tanto, si hacen menos trabajo, consumen menos oxígeno. Y su consumo máximo de oxígeno será menor. ¿Okay? Entonces aquí están representados los no entrenados y aquí están representados los entrenados. Pero miren ustedes lo que hace el entrenamiento. Si bien el comportamiento de las curvas es similar, primero tiene una pendiente proporcional entre las dos variables y luego se hace más pendiente, es decir, aumenta más el volumen expirado de lo esperado. La curva de los entrenados siempre está por debajo de la curva de los no entrenados. Es decir, que para la misma carga de trabajo que usted escoja, cualquiera, que la puedan realizar los dos grupos examinados, para la misma carga de trabajo, las personas no entrenadas ejecutan esa carga de trabajo con una ventilación mayor que los no entrenados. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un trabajo respiratorio mayor que los no entrenados, que son menos eficientes. ¿Cómo es posible que usted pueda consumir la misma cantidad de oxígeno, pero con menos ventilación? La única manera es que el sistema se haga mucho más eficiente. De hecho lo hace. ¿Okay? De hecho lo hace porque en el ejercicio y sobre todo en el entrenamiento mejoran mucho las superficies de difusión y los volúmenes intercambiados. ¿Okay? ¿Sí me siguen? Por lo tanto, el entrenamiento mejora la eficiencia de la función respiratoria. Eso es lo que revela esto. ¿Okay? Si nosotros examinamos ahora el CO2, con respecto al CO2 la relación siempre es lineal. ¿Sí? No hay ninguna... el volumen ventilado minuto siempre está relacionado linealmente con el CO2. Y al igual que el caso anterior, la máxima cantidad de CO2 producido corresponderá al trabajo máximo de cada grupo. Y el trabajo máximo de cada grupo siempre será menor en los no entrenados que en los entrenados. Pero además de eso, los individuos entrenados para cualquier carga de trabajo producen menos CO2 que los no entrenados. ¿Sí? Y eso refleja una mayor eficiencia del sistema tisular de producción de CO2. ¿Okay? Es decir, que ellos pueden producen más energía o pueden hacer el mismo trabajo con menor producción de CO2, son más eficientes en el uso de la energía para el ejercicio. ¿Y eso cómo se come eso? Pues simplemente ustedes pueden pararse con el estado y mirar a unas personas corriendo, las miran nada más. Y rápidamente ustedes distinguen, no necesariamente por la velocidad, pero distinguen rápidamente quién está entrenado y quién no. ¿Y cómo lo hacen? El no entrenado hace un montón de movimientos que no son necesarios para la carrera. Usted ve gente que hace por los brazos así, hace unos movimientos raros. En cambio, el entrenado hace el movimiento utilizando únicamente los músculos que son absolutamente necesarios. Lo mismo pasa con un gimnasta. Ustedes mismos ven una persona que no sabe hacer, que hace una parada de mano por primera vez y se desequilibra todo y los músculos se empiezan a mover hasta que por fin logra la estabilidad. El que está entrenado lo hace de una vez. Por lo tanto,
Es el mismo resultado, la parada de mano, pero uno gasta más energía que el otro. ¿Sí? Bueno. Ok. Esta es la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Si ustedes observan la diferencia arteriovenosa de oxígeno y la van midiendo en función de la carga de trabajo medida por consumo de oxígeno, entonces ustedes van a ver que empezando de una diferencia arteriovenosa normal de reposo, que es igual para ambos grupos, la diferencia arteriovenosa obtenida por los individuos entrenados es mucho mayor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que la diferencia arteriovenosa sea mayor? ¿Qué es la diferencia arteriovenosa? ¿Qué representará? No es la alvéolo arterial, cuidado, de la que hemos hablado al principio, es la arteriovenosa. ¿Qué hay en el medio entre las arterias y la vena? Los tejidos, los tejidos. La diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿qué representará? Lo que agarran los tejidos, lo que sacan los tejidos y lo que aportan los tejidos. ¿Sí? Por lo tanto, representará para el oxígeno el consumo de oxígeno tisular y para el CO2 la producción de CO2 tisular. ¿Sí me siguen? Por lo tanto, para cualquier carga de trabajo, la diferencia alvéolo arteriovenosa de oxígeno va a ser mayor en los individuos entrenados que en los no entrenados. ¿Por qué? Porque pueden extraer mucho más oxígeno y aportar mucho más CO2 para cualquier momento que usted los examine. Y las cargas máximas de trabajo, por supuesto, serán mayores y corresponderán a las máximas diferencias arteriales. ¿Ok? Pero si la diferencia arteriovenosa es mayor, una de las dos variables no tendría que estar superior a la otra. Por ejemplo, que se consuma, qué sé yo, 10 de oxígeno y entonces se expulse 1 de CO2. Entonces la diferencia arteriovenosa sería de 9. No, porque es que la diferencia arteriovenosa es para cada gas. Es para cada gas. Se habla de diferencia arteriovenosa para el oxígeno, diferencia arteriovenosa para el CO2. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no es entre los dos gases, eso no tiene sentido. ¿Sí? La diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿qué te indica? El oxígeno que fue extraído, llegó 20 de oxígeno, salió 5, se quedaron 15. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Y para el CO2 llegaron 40 y se fueron 49, pues se aportaron 9. ¿Sí? Por lo tanto, lo que explica, lo que indica la diferencia arteriovenosa es lo que pasa en el tejido. ¿Sí? Si aumenta la diferencia arteriovenosa para un gas, por ejemplo para el oxígeno, quiere decir que extrajeron más. Si llegaron 20 y ahora salen 2, en vez de tener 15 en los tejidos, tengo 18. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Y al revés con el CO2. Entonces, una diferencia arteriovenosa aumentada quiere decir que el tejido está o extrayendo más en caso del oxígeno o aportando más en caso del CO2. ¿Ok? Entonces, si para la misma carga de trabajo puede extraer más, quiere decir que es más eficiente. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, eso es lo que vamos a ver en líneas generales. Esto es un resumen, ¿sí?, de las relaciones que existen entre la ventilación y las condiciones de ejercicio. ¿Ok? Para que ustedes vean, bueno, del ejercicio ustedes podrán ver cambios por ejercicio en todos los órganos corporales. ¿Ok? Así como hay cambios en el pulmón, hay cambios en el corazón, hay cambios en la función mitocondrial, hay cambios en los músculos, aumenta el número de mitocondrias, se hace más eficiente el sistema metabólico, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa a nosotros en este tema pues, son los cambios ventilatorios. Otro cambio que no está aquí reflejado y que es muy importante es que el pulmón se hace más grande, sobre todo por los ejercicios aeróbicos. El pulmón crece, se hace más grande. Si ustedes observan un nadador que nada desde que es muy pequeño, él desarrolla una caja torácica mucho más grande que las demás personas. Es más, hemos tenido nosotros la experiencia aquí de que nuestro respirador tiene un máximo volumen de 6 litros.
Cuando hacemos las pruebas de los nadadores se satura, porque tienen volúmenes hasta el 8 litros. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es decir, el sistema se agranda, se hace mucho más eficiente y por lo tanto los volúmenes intercambiados con una sola respiración pues son mayores. ¿Sí? Bueno, eso es un resumen entonces de los cambios que ocurren durante el ejercicio. Vamos a ver los cambios que ocurren en el buceo. Sí, creo que primero está el buceo. Sí, buceo. ¿Ok? Bueno. Si nosotros cuando subimos sobre el nivel del mar, las presiones parciales bajan. Cuando bajamos por debajo del nivel del mar, pues ocurre el efecto contrario. Cada 10 metros de altura de agua, cada 10 metros de altura de agua corresponden a la presión de una atmósfera. ¿Sí? Lo que quiere decir que si usted se coloca 10 metros por debajo del nivel del agua, del nivel del mar, 10 metros por debajo, usted tiene sobre su cuerpo la presión de 2 atmósferas, la del ambiente más la del agua. Y así sucesivamente mientras va bajando. Generalmente las profundidades de buceo más comunes, recreativas, no pasan de los 10 a 20 metros. Con esas profundidades de buceo no se requieren de mezclas especiales de gases ni nada por el estilo, pero sí se requieren, como verán, dependiendo del tiempo de estadía en esas profundidades, necesitarán periodos bastante largos de ascenso por pauta. ¿Sí? Y ya veremos por qué. Entonces, si ustedes observan aquí a nivel este sería el nivel del mar, aquí a nivel del mar, donde la altura es 0, tenemos una atmósfera de presión. Si bajamos a menos 10 tenemos 2, si bajamos a menos 20 tenemos 3 atmósferas, 2 atmósferas de agua más la atmósfera de aire, y así sucesivamente en la medida que vamos bajando. Como las presiones para poder respirar deben igualarse a las de afuera, porque si no el sistema no se distiende, entonces estamos obligados a respirar bajo presiones muy elevadas de oxígeno, nitrógeno o lo que tenga la mezcla de gases que esté en las bombonas de oxígeno. ¿Okay? ¿Sí me siguen hasta ahí? Y todo el problema radica, por un lado, en las mezclas a alta presión y por otro lado en regresar a nivel del mar. Hay varios métodos de buceo recreativo o no recreativo. Hay buzos que lo hacen por cuestiones de trabajo, hay buzos militares y hay buceo de recreación. ¿Okay? Y hay simplemente snorkel, es decir, una cosa que no es buceo, sino simplemente mirar con unas máscaras y un tubito para poder respirar. ¿Okay? Si nosotros estamos a una distancia de la superficie que no sea mayor de 40 centímetros, ¿sí? No tenemos ningún problema para respirar a través de un tubo añadido que no debe medir más de 40 centímetros. ¿Cómo que se ve eso? Eso lo inicial explicamos antes. ¿Qué se da? Tiene una capacidad para distenderse limitada. Entonces, si el pulmón se distiende, empieza a hallar como un volumen de aire, y si todo el volumen de aire se queda en el tubo, no llega nada. Ajá, ¿y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese volumen de aire que se queda en el tubo? Es de espacio muerto. Es espacio muerto. O sea, nosotros cuando nos conectamos a un tubo para respirar hacia afuera, lo que estamos es aumentando nuestro espacio muerto. Lo podemos aumentar como máximo unos 40 centímetros sin perder la capacidad de distensión y podemos respirar bastante bien a una profundidad no mayor de 40 centímetros. ¿Sí? Bajo esa profundidad ni la presión alrededor del cuerpo ni el aumento del espacio muerto producen mayores efectos sobre la respiración. Hay que respirar un poquito más profundo, eso se hace automáticamente, pero
siente ninguna dificultad para respirar. ¿Okay? Pero si la persona se le sube el tubo o le aumenta la longitud del tubo, pues si no tiene otra manera de respirar sino a través de ese tubo, pues llega un momento en que el tubo tiene el volumen correspondiente al máximo volumen que esa persona puede desplazar y por lo tanto el aire no llega. ¿Sí me sigue? Por esa razón los tubos de snorkel siempre tienen la misma altura. Usted no consigue ningún tubo a la venta, ningún aparatito de esos de máscara con tubo que tenga tubos más largos. Eso no lo venden. No lo venden simplemente porque si usted le coloca un tubo más largo, la gente se ahoga. Simplemente por eso. ¿Sí? Entonces, el otro problema radica en que si usted ya baja por debajo de 1 metro, estando conectados con el medio ambiente a través de un tubo, además de tener el problema del espacio muerto, tiene ahora problemas con la presión alrededor de su cuerpo, que ha aumentado y como usted está respirando aire a una presión más baja, entonces ahí se siente la compresión y por lo tanto se dificulta el estiramiento del tórax, la distensión del tórax. ¿Okay? Por lo tanto, bajo estas condiciones de buceo con máscara y tubo, solo se puede mirar cerquita de la superficie, no más de 40 centímetros por debajo de la superficie. Por supuesto, las personas sin respirar pueden bajar y volver a subir, pero no están respirando. Si usted quiere respirar con un tubo, que de hecho existe, las personas tienen que estar metidos en un escafandra o tener una bomba desde el barco donde esté conectado, una bomba que vaya empujando el aire hasta abajo, si no, la persona no puede respirar. ¿Okay? El buceo libre implica el uso de bombonas que traen la mezcla de gases que usted va a respirar y tienen unas válvulas que adecuan la presión de esa mezcla, la presión de ingreso de esa mezcla, a la altura o a la profundidad en que usted esté. De tal manera que no haya dificultad de distensión debido a la presión que lo rodea. ¿Okay? Siendo la presión de adentro similar a la de afuera, entonces no hay dificultad para la distensión. Ok, bueno, esa es sí, eso es una escafandra, pero ese es simplemente un esquema donde se muestran las bombonas de aire, las válvulas y la máscara que está exagerada aquí, simplemente para mostrarles lo siguiente. Cuando el buceo no se puede hacer con los lentes esos de piscina, los Google, ¿cómo se puede hacer? Algo así se llama, que son esos lentes chiquititos de piscina. ¿Por qué razón no se puede? Porque cuando ustedes se meten al agua con esos lentes, la presión del aire que está dentro del lente es la presión de afuera. Y cuando ustedes se meten adentro y vuelven a subir, se les rompen todos los vasos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión enorme entre el aire del lente y toda la presión que sigue hacia afuera, que tiende a mover la sangre hacia afuera. ¿Sí me sigue? Pues nosotros vamos a tener una presión dentro de los anteojos que va a ser igual a la presión que estaba afuera, de 1 atmósfera. Y si usted baja 4 atmósferas, tiene una diferencia de presión de 1 a 4 para salir. Y lo que sale son los vasos que empiezan a romperse. Y entonces por eso cuando la gente se mete por debajo del agua con esos lentes, cuando sale pues tienen una hemorragia conjuntival. ¿Sí? Pero es por esa razón. Entonces las máscaras deben llegar deben incluir la nariz, ¿sí? Para que todo el aire que entre esté equilibrado con el medio en que se está buceando. Pero bueno, esos son detalles técnicos, ¿ok? El problema del buceo, por un lado es la mezcla de gas, pero vamos a empezar con el buceo alrededor de 20 metros, donde se pueda utilizar una mezcla de gases que sea la mezcla ambiental. ¿Okay? El problema empieza con el nitrógeno.
Cuando estamos a 20 metros, el nitrógeno y todos los otros gases están a 3 atmósferas de presión. Una atmósfera de aire y 2 atmósferas de agua. ¿Okay? Bajo esas condiciones de presión, el nitrógeno se ve compelido a meterse dentro de los tejidos. El nitrógeno no es muy soluble, pero bajo esas presiones altas se vuelve soluble. ¿Okay? Al igual que el nitrógeno, todos los gases están sometidos a alta presión. Si el buzo está a 20 metros y de pronto se asusta y quiere subir a la superficie rápidamente, el efecto que tienen todos los gases que están circulando es como cuando ustedes baten una pepsicola y después la abren rápidamente, que sale el gas hacia afuera junto con el líquido. Bueno, lo mismo pasa con los gases que están dentro del organismo. Los gases están disueltos y usted los hace cambiar rápidamente de 3 atmósferas a 1, y por lo tanto sale de los tejidos del gas y se van formando burbujas dentro de todo el sistema circulatorio. Esas burbujas principalmente quedan atascadas, por decir una palabra, en las zonas o los vasos más pequeños, que son los vasos articulares. Y el buzo empieza a tener problemas articulares serios. Y si tiene mala suerte, pues se le atascan también en los vasos cerebrales, y entonces tiene una cerebro ahí. ¿Sí? Pero lo más común son las articulaciones. ¿Okay? Además de eso, ¿cómo se puede? Eso se llama, tiene un nombre, eso se llama barotrauma. Es decir, un trauma por presión. ¿Okay? A nivel alveolar, ese gran cambio de presión puede incluso producir rupturas alveolares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un cambio que va de 3 atmósferas a 1. 3 atmósferas, saquen la cuenta, son más de 2000 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es mucho. 7 por 3, 21, es como 24, 2400 por ahí. ¿Ok? Entonces, eso puede producir rupturas alveolares, ¿no? Ese cambio. Por esa razón, para evitar los cambios y para equilibrar los gases, el buzo debe ir ascendiendo, debe mantener por ciertos periodos en determinadas profundidades hasta que los gases se equilibren. Y así vas ascendiendo por etapas, ¿no? Esas etapas de ascenso dependen, por un lado, de la profundidad del océano y por otro lado, del tiempo del océano. Cuanto más profundidad y más tiempo necesita para ascender. Si usted bucea a 20 metros por aproximadamente 10 minutos, necesita media hora para regresar. Es decir, el gas que tiene la bombona debe alcanzar para volver. Porque si no le alcanza para volver, va a tener para los traumas. Es imposible que no lo tenga. ¿Okay? Bueno, seguimos. Ok, cuando se bucea a profundidades mayores, entonces empezamos a tener otros problemas añadidos. El nitrógeno empieza a producir narcosis. Es decir, empieza a disolverse en el tejido graso más importante es el cerebro, y empieza a producir efectos narcóticos. Los efectos narcóticos son parecidos a la intoxicación etílica. Si el buzo está en una profundidad X, así sea pequeña, el que no tenga buena habilidad y buen juicio puede costarle la vida. ¿Sí? Se puede quitar la mascarilla, se puede quitar la bombona, puede no alcanzar puede hacer cualquier cosa que le pueda afectar su estadía en la profundidad. ¿Okay? Y una de los gases que produce esta narcosis es el nitrógeno. Por esa razón, cuando se bucea por debajo de 20 metros, hay que cambiar la mezcla de gases, eliminar el nitrógeno y lo reemplazan generalmente por helio. El helio se disuelve menos
tiene los efectos narcóticos a profundidades, es decir, a presiones mucho mayores, y por lo tanto da un espacio de seguridad dentro de las profundidades que se manejan por debajo de 20 metros. ¿Okay? El otro problema del buceo es la toxicidad del oxígeno. Si ustedes hacen un pequeño cálculo de la presión parcial de oxígeno, nosotros hemos calculado la presión parcial de oxígeno inspirado en aproximadamente 140, habíamos visto, ¿sí? No me acuerdo exactamente la cifra, pero bueno, la pueden calcular, presión barométrica menos presión de vapor de agua por 0,1, ¿ok? Si ahora la presión barométrica en vez de ser 760 es muchísimo mayor, entonces va a aumentar la presión inspirada de oxígeno y va a aumentar la presión alveolar de oxígeno. A tal punto que esas presiones pueden llegar a ser muy elevadas. Saquen la cuenta, por favor, que tienen un celular. Supónganse que estamos a 4 minutos, es decir, a -30. Calculen, multipliquen 4 por 760. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 3040. Réstenle los 47 milímetros de mercurio del agua. 2.99. ¿Cuánto le dio? 2.99. No. 2.900. ¿Ah? Y eso lo multiplican por 0,2. 598, ¿les parece poco? ¿Verdad? A 598 milímetros de mercurio, la hemoglobina casi que 100% saturada. Y la presión parcial de los gases en el territorio vascular es de 580 y algo. ¿Ok? Es decir, la presión es altísima. Bajo esas presiones se pueden producir lesiones pulmonares severas. Y por lo tanto, en la medida en que se baja de profundidad, además de reemplazar el helio, hay que ir reduciendo la cantidad de oxígeno en la mesa para evitar las lesiones por presiones muy elevadas de oxígeno. ¿Okay? Esa es la segunda parte del efecto. Las elevadas presiones de oxígeno y las elevadas presiones de gases como el nitrógeno pueden producir problemas de convulsiones y temblores y que en general se deben a la toxicidad del oxígeno. El oxígeno en presiones muy elevadas puede producir somnolencia y convulsión. ¿Ok? Por lo tanto hay problemas para descender como hay problemas para ascender. Los problemas para descender son las mezclas de gases. Debe existir, cuanto mayor sea la profundidad del buceo, debe reemplazarse el nitrógeno por helio y debe reducirse el porcentaje de oxígeno en la mezcla. Y para volver a la superficie, entonces hay que hacerlo pausadamente por etapas. Esas etapas son producto de la experiencia, no tienen una razón física exacta, ¿sí? Sino se han construido las etapas de regreso por la experiencia que se han tenido con los buzos. Entonces se sabe que tantas horas a tal profundidad, entonces ya están establecidas las escalas de regreso. Pero generalmente el tiempo de regreso a la superficie supera con creces el tiempo de buceo de cada buzo. ¿Okay? Y lo peor que le puede suceder al buzo es que la embolia sea tan grande que entonces le produzca la muerte súbita. ¿Sí? O sea, el subir a la superficie de manera brusca, que hace que todo el gas que esté disuelto de pronto regrese al sistema circulatorio en forma de burbujas. Si la burbuja es muy grande, la burbuja que se produce es muy grande, se puede producir un paro cardíaco, porque toda la contracción del corazón pues se comprime la burbuja y la circulación se hace seca, ¿sí? Y cuando el corazón se distiende, pues la burbuja se distiende, y lo que se mueve es la burbuja y no la sangre. La sangre ya no circula y por lo tanto se produce muerte súbita. ¿Cómo se trata? Bueno, ese es el efecto del narcótico del nitrógeno. ¿Ok?
¿Qué pasó? Uy. Esta es la ruptura alveolar por el ascenso brusco, ¿sí? Por descompresión brusca, ¿verdad? Y estos son las distintos efectos que puede tener las burbujas que se van produciendo dentro del territorio vascular. Cuando un buzo regresa a la superficie, ¿sí? Los dolores articulares son el primer signo, uno de los primeros síntomas de la presencia de barotrauma por buceo. Esta patología del buceo, el producto del buceo, se puede corregir solo y exclusivamente de manera inmediata, recomprimiendo al buzo. Es decir, en Margarita, en varios sitios en nuestro territorio hay cámaras de recompresión, no de descompresión, sino de recompresión. Se recomprime el buzo a la misma profundidad, a la presión que tenía en su profundidad máxima de buceo, y se va descomprimiendo poco a poco, haciendo un símil de lo que debía suceder en el ascenso paulatino. En esas condiciones, las burbujas que son las causantes del fallo circulatorio articular y por lo tanto del dolor, se vuelven a comprimir, se disuelven, ¿sí? Y luego entonces, al descomprimir paulatinamente, entonces ya no hay más producción de burbujas y entonces se reduce. En caso de que, por ejemplo, suceda eso en la mitad del mar, muy lejos de la costa o de una cámara de compresión, la única manera de mejorar el buzo, incluso si ha perdido la conciencia, es que otro buzo con suficiente bombonas disponibles, suficiente aire comprimido disponible, descienda con el buzo y lo recomprime. En esos casos, si tienen suerte y lo hacen inmediatamente, el buzo vuelve a adquirir la conciencia, tiene menos lesión y puede entonces salir ileso relativamente. ¿Sí? Esas serían las condiciones del buceo. Esta es las hemorragias conjuntivales que les expliqué, ¿verdad? Y esta es las diferentes saturaciones de hemoglobina con distintas concentraciones de oxígeno a distintas presiones. Y estas son las zonas de seguridad versus el tiempo, dependiendo de la profundidad de buceo. Entonces estas zonas blancas serían las zonas de seguridad y estas zonas oscuras las zonas de peligro. Entonces, si la inmersión dura muchos minutos, 70 minutos, las zonas de seguridad oscilan alrededor de 20 a 25 metros. Pero si el tiempo es menor, entonces las zonas de seguridad pueden ir hasta profundidades mayores sin ningún problema añadido, siempre y cuando se mantengan las normas de descenso y de ascenso correspondientes. ¿Ok? Ajá. Dígame. O sea, como el otro. Ah, bueno, también. Dígame. Porque iba a preguntar qué sucedía en un avión, que si el aire que circula en el avión tenía una presión atmosférica. No, el aire del avión está regulado a una altura similar a los 1500 metros. ¿Sí? Pues el aire que respiramos en el avión está como si estuviéramos en una altura de 1500 metros. ¿Sí? Pero como el avión es rígido, él está sometido a las presiones bajas, pero si se rompe una ventanilla, todos salimos por la ventanilla corriendo, porque la presión de afuera es muchísimo menor que la presión de adentro. Entonces nos sacan, salimos todos por la ventana. Por eso es que son herméticas, completamente herméticas. ¿Okay? Bueno. Vamos a ver qué pasa con la altura. Aunque hemos hablado algunas cosas de la altura, vamos a explicarlas con más detenimiento.
Bueno, yo aquí no veo nada, pero bueno. Pero ustedes lo van a ver en su diapositiva. Esas son las distintas alturas y las distintas presiones, las presiones ambientales a distintas alturas. Entonces hay algunas cuestiones, algunos picos emblemáticos, ¿ok? Pero eso es a cultura general nada más, ¿ok? Aquí lo que tenemos es las distintas presiones barométricas. Por ejemplo, desde el nivel del mar a 3.000 metros tenemos ya un descenso de la presión barométrica de 760 a 525, es decir, desciende bastante la presión. A 6.000 metros ya la presión baja prácticamente a la mitad, menos de la mitad de la presión del nivel del mar, es decir, 749 por ahí. A 9.000 metros tenemos 226 y así sucesivamente. Existe una altura crítica de 19.000 pies en la cual es imposible respirar. ¿Por qué? Porque la presión total de la mezcla inspiratoria a esa altura es de 100 milímetros de mercurio. Y si usted a eso le resta los 47 milímetros de mercurio del agua y le resta el CO2, prácticamente el oxígeno es cero. ¿Sí? Es decir, no puede respirar. Esa es la altura máxima, o sea, es la altura máxima a la cual ya no puede entrar oxígeno al cuerpo. Por supuesto, mucho antes de esa altura ya tenemos dificultad con el oxígeno, pero a esa altura el oxígeno que ingresa es cero. ¿Sí? Ok. Si ustedes pueden ir examinando aquí la tabla, tienen la presión de oxígeno del aire ambiental a nivel del mar es 159. A 3.000 metros pasa a 110. A 9.000 metros la presión de oxígeno llega a 47. ¿Sí? Si hablamos de presión de CO2 alveolar, ¿sí? La presión de CO2 alveolar a 0 es de 40. Pero en la medida que vamos bajando, que vamos subiendo en altura, la presión de CO2 alveolar va disminuyendo, porque uno de los efectos que tiene la altura es disparar una hiperventilación para tratar de compensar por hiperventilación la falla de oxígeno ambiental. ¿Okay? Y ya veremos que yo les hice los cálculos para que se den cuenta de qué manera una hiperventilación puede compensar en parte la falla de oxígeno ambiental. ¿Okay? La PO2 alveolar, al igual que lo que sucede con la presión barométrica, va disminuyendo en la medida que ascendemos. Entonces, alrededor de 6.000 metros, miren ustedes, alrededor de 6.000 metros ya la presión parcial de oxígeno alveolar es de 40. Y en los 9.000 metros, que es este que está aquí, la presión parcial de oxígeno llega aproximadamente a 18 milímetros de mercurio si no hay respiración asistida con oxígeno. ¿Okay? La saturación arterial de oxígeno baja de 92 a 24. ¿Sí? Es decir, de 92 o 97, que sería el nivel del mar, hasta 24-30, que sería a la altura de 9.000 metros. Es decir, en el monte Everest, que está en 8.844, ¿exacto? ¿Cuánto? 8.849, la presión parcial de oxígeno esperada está entre estos dos valores. Está cerca de 20 milímetros de mercurio. Por eso son únicos y exclusivos y muy pocos los que pueden subir al Everest sin oxígeno añadido. Y una de las contaminaciones más feas que hay en el Everest, gracias a Dios que hay nieve para no verlo, pero ahí está, son montañas y montañas de bombones de oxígeno. Porque todos los que suben con ayuda de oxígeno. ¿Okay? La saturación entonces pues también va disminuyendo y bajo estas alturas críticas cercanas de 9.000 metros pues la saturación es extremadamente baja. Miren ustedes, compárenla con 6.000 metros de altura donde la saturación todavía está alrededor de 70-80%.
En cambio ya a 9.000 metros la saturación baja a 24%. Es decir, se afecta de manera muy importante el transporte de oxígeno. Bueno, y así sucesivamente, aquí tenemos la PCO2 alveolar, la PO2 alveolar y la saturación arterial de oxígeno. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Perdón. En la medida que subimos en altura, aquí tenemos, por un lado, la altitud en miles de metros, es decir, 3 serían 3.000 metros, 9 serían 9.000, etc. Y aquí tenemos la saturación arterial de oxígeno en porcentaje, y aquí tenemos respirando oxígeno puro y respirando aire ambiental. ¿Okay? Si ustedes observan aquí, respirando aire ambiental, la saturación va a ir disminuyendo en la medida en que ascendemos, ¿sí? Hasta lograr una saturación de aproximadamente 50% con alturas que están alrededor de 6.000 o 6.500 metros. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Si nosotros respiramos oxígeno 100%, entonces vamos a obtener una saturación de oxígeno mucho mayor incluso en alturas alrededor de 9.000 metros, pero a partir de este momento va a bajar la saturación. ¿Por qué va a bajar? Porque el oxígeno 100% usted lo puede dar en función de la presión total de la mezcla que tenga. Es decir, si la presión barométrica es de 200 milímetros de mercurio, usted va a dar, si da oxígeno 100%, ¿cuál será la presión de oxígeno? ¿Ah? A ver, pregunto. Estoy con una presión barométrica de 200 y hablo de oxígeno 100%. ¿Cuál será la presión de oxígeno? 200. ¿Sí? Es decir, la máxima presión de oxígeno. Si digo que es oxígeno 100%, estoy hablando que eliminé la mezcla, no hay mezcla. Es oxígeno, es puro oxígeno. Pero la presión que tenga el oxígeno es la presión total del nivel donde esté. ¿Sí me sigue? Por lo tanto, hasta ciertos límites, yo puedo mantener una buena saturación con oxígeno 100% hasta donde me permite la mezcla, la presión total. Pero llega un momento en que la presión total baja tanto que se compromete el oxígeno y va bajando. ¿Por qué? Porque parte de la mezcla alveolar la tiene el CO2 y la tiene el nitrógeno. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Entonces, y el agua. Entonces, doy oxígeno 100%, se supone que no va a haber nitrógeno, pero el CO2 sí existe, porque el CO2 viene. ¿Sí me sigue? Y el agua también existe en la mezcla, porque se va a hidratar la mezcla. Por lo tanto, llega un momento en que, aunque esté dando una mezcla al 100%, la presión de saturación irá bajando. ¿Por qué? Porque existen otros gases que se aportan a la mezcla y que bajan la presión del oxígeno. ¿Sí me sigue? Okay. Y por eso entonces ustedes ven la curva que se mantiene hasta alturas inclusive bastante importantes y luego va reduciéndose hasta hacerse muy baja, incluso en menor al 50% en alturas muy elevadas. ¿Ok? Si aquí aquí en esta gráfica se muestra la altitud y por otro lado el tiempo de exposición cuando aparece pérdida de conciencia. Dependiendo, la pérdida de conciencia aparece rápidamente en estas alturas. Cuando se expone a una persona a respirar a estas alturas, mira, aquí están los 19.000 metros, aquí tienen de 10.000 metros en adelante. Por esa razón los aviones, cuando se descomprimen, la presión a la altura en que se viaja es tan baja que inmediatamente se sueltan los aparatos para las mascarillas de oxígeno. ¿Por qué? Porque en 10 segundos todo el personal que está en el avión se desmaya si no tiene oxígeno extra. ¿Sí?
Ok, entonces aquí yo les calculé la presión de oxígeno alveolar a esta altura, ¿sí? Esto, aquí está un ejemplo, o sea, son distintas presiones parciales de gases, respirando aire, respirando oxígeno 100%, y aquí es imposible sustentar la vida sin presurización completa. Es decir, a partir de ciertas alturas, la persona tiene que ponerse una escafandra y ser presurizada de manera completa para poder respirar. De lo contrario, no puede respirar. Porque prácticamente a estas alturas, igualito que fuera del espacio, entonces ya las presiones son tan bajas que no hay suficiente presión para el ingreso de aire dentro del sistema. ¿Okay? Yo les hice los cálculos en distintas alturas. Eso es esos cálculos simplemente son un ejercicio, ustedes ya lo saben hacer. ¿Ok? Y aquí pues entonces vamos a examinar qué es lo que sucede a distintas alturas en individuos aclimatados y no aclimatados. Entonces, me falta una diapositiva que aquí. Vamos a empezar por esta. ¿Ok? Lo primero que sucede cuando nos desplazamos a alturas diferentes a nuestra altura de pernoctación, es decir, ustedes aquí en Mérida están aclimatados a esta altura, están a una altura de 1500 metros. La única manera de poner de manifiesto alteraciones debido a la altura es que ustedes se desplacen por encima de esta altura. ¿Okay? El que viva a nivel del mar, si llega a 1500 metros, pues tiene los efectos de la altura. Pero nosotros no lo tenemos porque estamos aclimatados a esta altura. ¿Okay? Lo primero que sucede cuando subimos por encima del nivel del mar, o por encima del nivel de pernoctación diaria, es que en la medida en que baja la presión parcial de oxígeno de la mezcla que respiramos, aumenta la ventilación. ¿Okay? Y ese aumento de la ventilación tiene un efecto directo sobre la PO2 alveolar de la siguiente manera. Por ejemplo, si estuviéramos en la cercanía del Monte Everest y la PCO2 fuese de 40 milímetros de mercurio, como si estuviéramos a nivel del mar, con un R de 1, para no complicar los cálculos, la presión barométrica estaría, supongamos que está alrededor de 253 milímetros de mercurio. Según la ecuación del gas alveolar que acabamos de estudiar, la presión alveolar de oxígeno sería igual a la presión ambiental, que sería 43. ¿De dónde saco la presión ambiental? Presión barométrica por la fracción de oxígeno ambiental menos los 47 milímetros de mercurio de presión parcial de agua, ¿verdad? Menos la presión de CO2 sobre R. Eso nos daría una presión alveolar de oxígeno de 3 milímetros de mercurio. Esa sería la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? De 3 milímetros de mercurio. Con esa presión no se puede respirar, no se puede difundir el oxígeno ni se puede transportar. Sin embargo, el organismo quintuplica incluso la ventilación. Al aumentar la ventilación y producir hiperventilación. ¿Qué quiere decir hiperventilación? Una ventilación que está por encima de la tasa metabólica. Lava CO2, ¿verdad? Esa hiperventilación lava CO2. Como ha aumentado mucho la ventilación, el CO2 baja. ¿A cuánto baja? Baja alrededor de 8 milímetros de mercurio. Y esa disminución de CO2 hace que la PO2 alveolar suba. Y cuando usted la vuelve a calcular, entonces sube de 3 a 35 milímetros de mercurio. Y ya bajo esa presión, algo se puede transportar y algo puede difundir. Ese es el efecto de la ventilación. Y por eso el primer efecto que tiene la PO2 baja es generar hiperventilación, y como consecuencia de la hiperventilación, entonces baja la PO2, la PCO2, ¿sí? Y sube el pH sanguíneo. ¿Sí?
alcalosis y disminución de la CO2. Ese efecto puede ser, es benéfico en el sentido de que mejora el oxígeno disponible, ¿sí? Pero no se puede mantener durante mucho tiempo, porque el desequilibrio de pH no se puede mantener tanto tiempo. Por lo tanto, con el tiempo, esa hiperventilación ustedes verán que va reduciéndose por los efectos de aclimatación, y esos efectos son diferentes y ya vamos a estudiar esta vez. Pero el primer efecto, el efecto agudo, es una hiperventilación, y la hiperventilación tiene ese motivo. Es decir, lavar CO2 para que la disminución del CO2 sea reemplazado por oxígeno y aumente al máximo posible la cantidad de oxígeno que pueda obtenerse a nivel alveolar para la difusión. En la diapositiva anterior, entonces ustedes pueden ver cantidad de oxígeno en sangre y presión parcial de oxígeno. Esta es la curva son curvas de disociación de oxígeno-hemoglobina. Pero entonces ustedes tienen curva de disociación oxígeno-hemoglobina en habitantes a nivel del mar y en habitantes en las altas montañas. Uno de los efectos de la aclimatación a las alturas es el incremento de la hemoglobina sanguínea. Incrementos que pueden oscilar entre, si la hemoglobina normal está entre 12 y 15 gramos por ciento, los incrementos a elevadas alturas, en personas que viven alrededor de 4.000 a 5.000 metros, que hay poblaciones estables a esas alturas, oscila alrededor de 22. Es decir, la falla ambiental se compensa con transportador. Y como la falla ambiental se compensa con transportador, las personas entonces pueden tener ventilaciones más bajas y presiones parciales de CO2 relativamente más elevadas y por lo tanto menores cambios en los pHs. Es decir, puede tener regulación, se puede regular el pH sanguíneo bajo condiciones mucho más estables. ¿Okay? Y de hecho, los habitantes que viven en poblaciones estables a esas alturas, que son muy pocos a nivel mundial, hay unas poblaciones en Bolivia que viven alrededor de 5.000 metros y unas poblaciones cerca del Himalaya también que viven alrededor de esas alturas. Son muy pocos, pero las personas en esas poblaciones tienen características muy diferentes a la aclimatación que tienen los distintos seres humanos que se desplazan a las comunidades altas. ¿Okay? Las razones no se sabe bien por qué son, pero se comportan ligeramente diferente a nosotros los que no vivimos en esas alturas. El efecto más importante que tiene la altura en términos de cambios funcionales adaptativos que permiten la aclimatación están relacionados fundamentalmente con la hemoglobina. Al aumentar el transportador puede bajar la ventilación y al regularse entonces las otras funciones. Eso es cierto y permite mantener cargas de trabajo similares a las del nivel del mar, siempre que la altura no sea mayor a 2.500 o 3.000 metros. Es decir, nosotros podemos aclimatarnos de manera eficiente a una altura de 2.500 metros. De hecho, los jugadores de fútbol van y hacen entrenamiento de altura a esas alturas, hasta 2.500 metros, con el objeto de o competir a esa altura o, en el mejor de los casos, competir cuando bajan y aprovechar el exceso del movimiento. ¿Okay? Las aclimataciones a la altura tardan en promedio 3 semanas. Y ustedes pueden observar a la gente en nuestros páramos que tienen los cacheticos rojos, ¿verdad? Por un lado, porque el sol también quema más,
pero la mayor parte de ese enrojecimiento es por un aumento de la hemoglobina en términos globales. El promedio de la hemoglobina de esos habitantes de Mucuchío o Apartadero está por encima de los 18 gramos por ciento, que es bastante, comparado con nosotros que tenemos alrededor de 12 a 15 como máximo. ¿Okay? Es decir, tienen cantidades de hemoglobina mayores que le permiten mantener, entonces la función vital. Por encima de los 3.000 metros, las personas se aclimatan, las que no nacieron a esa altura, se aclimatan, pueden mejorar su carga de trabajo, pueden mejorar sus funciones vitales sin tener mayores problemas, pero nunca podrán tener la misma capacidad física que tenían a nivel primario. ¿Sí me explico? Es decir, hay una limitación porque parte de las reservas orgánicas funcionales se están usando para compensar la falta de oxígeno y por lo tanto la carga de trabajo no puede ser la misma. ¿Okay? En cambio, a los 1.500 metros la aclimatación puede ser completa. ¿Por qué? Porque aumenta la hemoglobina, aumenta la eficiencia del sistema metabólico y eso logra compensar la falla relativa de oxígeno que no es tan alta como altura superior. Bueno. Y el otro problema de la altura, que es bueno que se toque aquí, porque vivimos muy cerca de elevadas alturas, es lo que se denomina el mal de altura. El mal de altura es como la enfermedad del desplazamiento a elevadas alturas. El mal de altura no depende del entrenamiento, puede aparecer en atletas y no atletas con la misma frecuencia. Y consiste en una dolor de cabeza, náuseas, ¿sí? Sensación de adormecimiento e incluso somnolencia. ¿Okay? Y en los casos más graves, edema pulmonar. Esas son las características del mal de altura. El edema pulmonar por desplazamiento a la altura no se cura, en el sentido que la persona siempre que suba a esa altura va a volver a presentar edema pulmonar. ¿Sí? Lamentablemente no se sabe exactamente por qué es la causa, no se presenta en todas las personas, en algunas personas sí, en otras no. Aquí hubo varios casos en Mérida de personas que eran del grupo de Andini y bueno, les gustaba mucho subir al Pico Bolívar y cada vez que subían pues tenían que bajarla con edema pulmonar y a una unidad de cuidados intensivos y después de 2 o 3 veces pues se convencieron que no podían volver a subir. ¿Okay? Pero bueno, esos serían los casos extremos. El mal de altura caracterizado por dolor de cabeza, náuseas y somnolencia se debe por un lado al descenso de la PO2, ¿sí? Pero por otro lado también se debe al descenso del CO2 debido a la hiperventilación. ¿Okay? Entonces, no vamos a entrar en detalle de las causas. Esos dos factores pueden producir cierto edema cerebral, porque la PO2 baja produce una gran vasodilatación cerebral. Entonces, hay traspaso de líquido, el cerebro está totalmente cerrado. Si hay aumento de presión, pues produce por el edema, eso produce dolor de cabeza, somnolencia, es decir, afectación del estado de conciencia y de hecho la gente puede morir en el páramo sentada y dormida. ¿Sí? Muchas veces las personas tienen sueño, están solas, no tienen quien los ayude y se sientan y se duermen y luego se mueren por hipoxemia. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacer en el caso de un mal de altura? Pues hay que bajar a la persona y si no se puede hay que darle oxígeno. ¿Okay? Bueno, esos son unos resúmenes muy generales. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí está el resumen de lo que les acabo de decir de la enfermedad de la montaña
Y con eso terminamos y quedan las diapositivas de la inmersión libre, que son más anecdóticas que otra cosa, de nuestro Carlos Coste, que es un campeón mundial en inmersión libre. Aquí están los récords. Eso no me acuerdo en qué año fue hace tiempito ya. ¿Ok? Baja 140 metros de inmersión libre, claro, sin bombona, sin nada, ¿no? Pero sin respirar, por supuesto. ¿Ok? ¿Ve? Entonces ellos bajan, ay Dios, tienen un peso y bajan hasta donde pueden llegar. Y bueno, el récord lo batió él. Sí, bueno, esos son ya, ok. ¿Cómo? Inspiran al máximo, pero tienen que ir eliminando el aire poco a poco. ¿Sí? Eso tiene toda una técnica para evitar. Bueno, la clase termina hoy aquí. Nos falta entonces lo que les explicaba anteriormente, nos falta control y pH. Y luego vamos a tener una clase de ejercicio donde discutiremos los casos clínicos que les dejé, así que tienen tarea para el fin de semana, por favor.